luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido, mas por nosotros pugnará, de Dios el escogido. Sabéis quién es Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, omnipotente Dios, Él triunfa en la batalla. Pueden tomar asiento. Muy buenos días, el Señor les bendiga. Agradecemos a Dios por esta nueva oportunidad de reunirnos para alabar su nombre, para adorarle en este día especial. También damos la bienvenida a los hermanos que están visitándonos por internet, por las transmisiones que se están realizando en vivo, y los invitamos a suscribirse. Hoy hablaremos un mensaje muy importante que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra llegada al cielo, con nuestra semejanza con Jesús, con todo lo que el cielo nos pide y lo que tenemos que tener cuidado, si acaso en este camino andamos realmente por el camino o no lo andamos. Y antes de empezar, tenemos estos certificados de la presentación de Lian Aciel que tuvimos. Le vamos a hacer este regalo a este matrimonio, a la hermana Allison y a su esposo, y también a nuestra hermanita Ruth con su hijo Josué, que sí, así que vamos a pedirle que pase a nuestra hermanita Ruth, porque le vamos a dar este certificado de la presentación que se ha otorgado a Josué David. Sí, no, pero esto es otra presentación. Sí, son dos presentaciones. Ella lo presentó hace un tiempo atrás, así que su certificado de recuerdo, que Dios le bendiga, y Dios le bendiga a este pequeñito también para el Señor. ¿Lo saludamos entonces? Dios le bendiga, muchas gracias. Ustedes han visto que hay cambios aquí en este lugar. Queremos adornar, por la gracia de Dios, y hay unas fotos allá de las actividades que hemos tenido como iglesia, muy lindas. Y así que estamos tratando de mejorar. Acá dice bienvenidos, Cristo te ama, porque lo que nosotros necesitamos como iglesia es llevar el evangelio, que la gente sepa que Dios los ama y que hay un Salvador que murió por cada uno de nosotros. Bien, vamos a ir a nuestra Biblia, al mensaje de esta hora, y que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 5 y versículo 20. Mateo 5, versículo 20, va a ser nuestro texto de esta hora. Dice así: porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pongamos atención en lo que menciona acá, porque dice que si nos falta eso que vamos a explicar hoy día, eso que quizás llevamos años en la iglesia, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Porque ustedes ven que cita aquí a escribas, cita a fariseos. ¿Los escribas conocían la Biblia, sí o no? Por algo que se les llama escriba. A lo mejor usted puede llevar 5 o 10 años en la iglesia y se ha leído la Biblia del principio de Génesis hasta el Apocalipsis. Pero la vida misma dice que está ejerciendo una justicia que es falsa, aunque esté en la iglesia. Y después cita a los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Gente que guardaba la ley irreprensiblemente, al pie de la letra, ayunaban, dan el diezmo, hacían oraciones, se vestían como la Biblia dice. Y vean que nosotros no le llegamos ni a la rodilla a los fariseos, porque no ayunamos, muchas veces no se da el diezmo, muchas veces no se ora, y dice que aún que si hiciéramos esas cosas,
debería haber una justicia que es mayor para que nos salvemos. Entonces, el tema de esta mañana es muy importante o recordarlo o para los que no saben, aprenderlo. Y miren, cuando uno lleva años en la iglesia, muchos de nosotros llevamos 10, 20, 30, yo ya llevo 40 años en la iglesia, porque muy chiquitito me bauticé. La hermana, ¿cuánto lleva usted? Más de 40. Hay otros que llevan menos. La hermanita acá, ¿cuánto lleva usted en la iglesia? 5 añitos. Allá, 4 a 5 años. Entonces, miren, cuando se tienen 4 o 5 años, digamos hasta 8 años en la iglesia, se tiene eso como que se llama el primer amor, el deseo ferviente, y uno viene con la ilusión de que cuando llega a la iglesia va a encontrar puras personas santas, que todo va a andar bien. Y de repente uno se encuentra que el pastor, que el anciano, que el miembro aquí peleó, aquí. Pero con el tiempo uno empieza a entender de que somos imperfectos los que venimos a la iglesia y que necesitamos cambiar, de que este no es un paraíso, digamos, perfecto. Como se dice muchas veces, la iglesia es como un hospital donde vienen los enfermos a sanarse. Pero después, 20, 30 años, ya como cada sábado estudiamos la Biblia, ya como que llega un momento que pareciera que no necesitamos nada. Pareciera ser como que ese primer amor empieza a mantenerse, pero no sube, no aumenta. Y ese es un grave peligro. ¿Por qué? Porque cuando usted más pecador se siente, más cerca de Jesús está esa persona. Pero cuando se cree autosuficiente, cuando ve que pasan los años, empieza a aplicar otra justicia, que no es la justicia divina. Por eso lo que le pasó, por ejemplo, a la mujer adúltera, en Juan 8, 10, 11, hay una mujer que la iban a apedrear. Y dice en Juan 8, 10 y 11, dice, entonces Jesús se enderezó y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques, no lo vuelvas a hacer. Juan 8, 10 al 11. Pero pongamos en el lugar de la mujer. ¿Quedó agradecida? ¿Estaba haciendo algo malo? Estaba haciendo algo malo. Y por lo tanto, el amor que tenía hacia Jesús era mayor inclusive que los que estaban por tirar las piedras. En nuestra experiencia, quizá, como dijimos, prolongada, 10, 20 años, podemos llegar a una autosuficiencia, mis hermanos, que nos impide mirar de que somos pecadores, por lo tanto, vivimos como los fariseos, vivimos como los escribas que conocen la Biblia, pero que no tienen la necesidad ya de Dios, porque ese primer amor se ha diluido. En cambio, esta mujer, mire lo que dice acá en el deseado, voy a leerle, dice, esto fue para ella el principio de una nueva vida. Nosotros tenemos que renovarnos sábado tras sábado. No se puede estar usted estancado. Dice, esto fue para ella el principio de una vida de pureza y de paz, consagrada al servicio de Dios. Al levantar a esta alma caída, Jesús hizo un milagro mayor que al sanar la más grave enfermedad física. Curó la enfermedad espiritual, que es para muerte eterna. Esa mujer penitente llegó a ser uno de sus discípulos más fervientes, con amor y devoción abnegados, retribuyó su misericordia perdonadora. O sea, cuando ella se vio pecadora y fue perdonada, dice que fue más ferviente. Muchas personas, muchos hermanos con los años van perdiendo lo fervoroso. Me acuerdo cuando estábamos en una iglesia por allá por la legua, había un hermano ancianito, ya tenía su edad, pero todavía predicaba de vez en cuando a lo lejos y tenía mucha inteligencia, mucha sabiduría.
pero predicaba una vez al año, una cosa así, ¿no? Muy, muy a lo lejos. Y yo le dije, ¿y por qué no predica más si usted tiene tanta sabiduría? Porque yo estaba recién, encontraba que tenía mucha sabiduría. Y él me dijo, no, yo ya prediqué mucho cuando era joven. Se fue apagando, con la edad se fue apagando. Lo mismo puede ir pasando a nosotros y entonces en vez de tener la justicia de Dios, tenemos la justicia de los fariseos que si dice ahí que tiene que ser mayor o si no, no vas a entrar en el reino de los cielos. No se te puede apagar, en otras palabras, ese gozo, esa dicha. Y por eso que esta mujer, mientras más pecadora se consideraba, al recibir el perdón del Señor, más ferviente estaba, más consagrada. Vamos a leer ahora otro texto que está aquí está en Filipenses, en el capítulo 3 y versículo 4. Hay un tipo de justicia que es por la ley. Y en Filipenses 3:4 dice así, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, decía Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, o sea, en cuanto a la ley apartado, esa palabrita fariseo significa apartado. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. En cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Entonces, si usted guarda la ley, hay una justicia, porque la justicia, la ley dice, esto es justo, esto es correcto, esto es bueno. Pero, fariseo, ¿qué justicia entiende usted, hermanita Ruth, de la que estamos hablando? ¿Cuánta justicia entiende? Hay dos tipos. Una justicia humana, carnal, y hay otra justicia que es divina. ¿Cuál es esa? ¿Usted sabe? ¿La justicia? ¿Cuál de las dos justicias usted vive? Entonces, miren, ¿cuál es la justicia carnal irreprensible? Siempre vean a Saulo. Él guardaba cosas, pero mataba, andaba persiguiendo la iglesia. Después, cuando él se transforma, se convierte, entonces él respira bondad, vive con Jesús, ayuda, predica, aunque le golpeen, aunque le vaya mal, aunque sea difícil, pase hambre, naufragio, él está ahí porque está practicando una justicia divina, está conectado con el Señor y por lo tanto tiene frutos y guarda la ley. Usted puede guardar el sábado, puede guardar la ley, puede dejar de comer carne, puede dejar muchas cosas, pero una justicia propia, usted lo hace por su propio mérito, desconectado de Dios. Vamos a ver un video acá de un hombre que se llama Peregrino. A ver, esta es la historia que lo hemos visto en otra oportunidad. Ahí sí, sí. Y donde dice Peregrino 1. Antes que lo ponga, vamos a poner el caso de este hombre, que puede ser el caso de muchos de nosotros. Esta historia es una historia que avaló Elena G. de White. No es una historia mundana, no. Se llama, el hombre que creó un libro, que después lo hicieron película, se llama Juan Bunyan. Y cuenta nuestra experiencia. Y lo voy a poner de ejemplo para que entendamos esto, que pone un hombre que va con una mochila cargada en la espalda. Y le cuesta avanzar y sale de la ciudad, pero por miedo, porque se enteró de que iba a ser destruida la ciudad, se enteró de que iba a morir. Y se encuentra con un hombre que se llama Evangelista que le muestra el camino. Pero esa mochila, ese hombre nos representa a nosotros. Muchas veces cuando nos enteramos en la Biblia, leemos la Biblia de que vamos a morir, de que todo esto va a pasar, buscamos un Salvador, buscamos una salida, pero llevamos una pesada carga en nuestra vida que llevaba a los fariseos, pero trataban de sostenerla ellos mismos con su fuerza, con su poder. Por eso que la gente se cansa. Vamos a verlo. Veámoslo primero, a ver si Jill te puede apagar la luz, por favor, para que se vea un poquito más porque está muy, muy claro. Ahí va leyendo el libro que es la Biblia. Ahí, gracias.
Y él, leyendo la Biblia, se encuentra de que la ciudad va a ser destruida. Y lleva una carga atrás, ¿ven? Lleva una mochila. Con la carga dolorosa y pesada a la espalda de sus pecados, el peregrino había renunciado a la ciudad de la destrucción para ir en busca de la ciudad celestial. Está dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo que se opusiera en su camino, aún a la muerte misma. No solo tenía que soportar la pesada carga que llevaba a la espalda, sino viajar por un camino lleno de acechanzas y peligros. Ahí él se da cuenta de que la ciudad, por el libro, de que va a ser destruida. Nosotros sabemos por la Biblia de que la paga del pecado es muerte, de que va a venir el Señor Jesús, pero antes va a haber caos, plagas, trompetas, muchas cosas. Él se enteró y se imaginó cómo va a ser. Lo mismo que nosotros, pero lleva una mochila en la espalda. Dale, por favor. ¿Me permites ayudarte, peregrino? Te he venido observando. Se te ve muy preocupado. Estoy muy preocupado. Este libro me habla del gran juicio que bajará del cielo. Traté de advertir a mi esposa y a mis hijos, a mis amigos y vecinos, pero no quisieron escucharme. El juicio del que me hablas vendrá. Fuiste prudente al oír la advertencia. Permíteme presentarme. Me llamo Evangelista. ¿Evangelista? Entonces tal vez puedas ayudarme. No estoy listo para sufrir el juicio de Dios. Por eso he salido de la ciudad de la destrucción. ¿Y por qué te quedas aquí? Porque no sé a dónde ir. Huye de la ira que vendrá. ¿Cómo, buen Señor? ¿Cómo puedo escapar al juicio de Dios? Ten esta llave. Es la llave de la promesa. ¿Ves esa puerta a la distancia? No, Señor, no la veo. ¿Ves una luz? Sí, Señor. Bien, dirígete a esa luz. Te llevará a una puerta. Cuando llegues a ella, toca y se te dirá lo que debes hacer. Eso que hemos visto, que es un libro que la hermana Juárez recomienda, que muestra nuestra experiencia. Cuando encontramos este camino, cuando aprendemos de la Biblia, queremos salir del destino de la muerte, iniciamos este camino. ¿Pero vieron la esposa lo que les dijo? No, no te vayas. Otros le dijeron, loco, párate. Cuando nosotros iniciamos este camino, ¿cuánta gente se ha opuesto? Se burlan, pero lleva una carga pesada. Mis hermanos, cuando nosotros tenemos la justicia humana o justicia carnal, hacemos las cosas, vamos por esta senda, vamos por el camino, quizá obstáculos, pero lo hacemos humanamente. Y entonces la iglesia, la vida cristiana es una carga. Es algo pesado. Miren, lamentablemente, este miércoles tuvimos un grave problema como iglesia, porque no se hizo la reunión del grupo pequeño. Y yo tengo que hablarle de esto porque son cosas que pasan, ¿no? Que tenemos que enfrentar. Incluso no íbamos a transmitir porque son cosas de nosotros. Pero después dije sí, que sepan nomás, porque para que vean cómo las dificultades que uno enfrenta. No se hizo el grupo pequeño porque los hermanos no asistieron. Qué pena, qué gran pena. ¿Por qué? Por el cansancio, por la lejanía, muchas veces por las actividades, porque muchas veces andamos en la iglesia como ese hombre llevando una carga pesada que andamos apenas en las cosas de Dios. Y qué mal testimonio, mis hermanos. ¿Por qué? Qué mal testimonio lo digo por el papá de la hermana Ruth, porque don Alexi no es bautizado. Qué pena por Allison, qué pena por el esposo, qué pena por todos los que asisten ahí, que son visitas, hasta, yo me imagino, hasta el hermano de la hermana Ruth, porque resulta que él es nuevo y se da cuenta de que no hay reunión porque los hermanos no van. ¿Cómo vamos a ganar almas así? Entonces, pedirles apoyo, mis hermanos, a las reuniones, porque la iglesia somos todos nosotros.
Si uno falta, dice la Biblia, se duele todo el cuerpo. Somos poquitos, pero estos poquitos que nosotros nos pongamos las pilas por el Señor. Aunque no haga nada en la iglesia, el hecho de estar con su presencia, la iglesia se fortalece, la iglesia avanza. Y bueno, el próximo miércoles están todos invitados para continuar, porque imagínense, nosotros dejamos de ir, se pierde esa... Quizá la hermanita Allison quizá hubiera conocido, se bautiza, sigue los caminos de Dios y se salva, no sabemos. Pero miren, este evangelio es con sacrificio, es con esfuerzo. A mí me llaman por teléfono durante la semana, me preguntan cosas de Dios. Y voy a poner el siguiente caso para que se den cuenta de que nosotros muchas veces interponemos el plan de Dios para nuestra vida y para la vida de los demás. Porque no, el plan de Dios es que aquí haya un lugar, una luz para todo este sector, como lo está haciendo hasta ahora. Por eso cada reunión, yo agradezco a Dios, porque el principal en estar interesado en destruir este lugar es el enemigo. Y si se ha abierto una puerta allá en el grupo pequeño, es para ganar alma, y el enemigo quiere destruir todo lo que se pueda hacer en favor de Dios. Entonces, miren, nosotros tenemos que poner esfuerzo, poner dedicación, tiempo. A mí me llaman de distintas partes del mundo todos los días por teléfono, me escriben, quieren saber esto, quieren ayuda, quieren acá. Y me acuerdo, y lo presenté la otra vez, de un matrimonio en Guatemala. Una persona de Estados Unidos que yo conozco me dijo, mire, estas personas necesitan ayuda. La esposa de esta persona de Guatemala se enfermó gravemente, muy grave. Entonces me contactaron por teléfono y yo le di algunas instrucciones. A veces tenía que estar 1 hora por teléfono explicándole esto, cómo va, qué ha comido, etcétera. Gracias a Dios, esa persona se sanó. Y ellos están contentos ahora, están haciendo una vida normal, pero ella estaba a punto de morirse. Supongamos que no la hubiera atendido. Supongamos que no hubiera existido ese contacto. Esa persona se hubiera muerto. Entonces, no es casualidad, hermano, que estemos nosotros reunidos acá. Dios nos ha juntado a todos los que estamos acá para hacer una obra. Pero no podemos faltar nosotros. Tenemos que entender esto, que esto es una obra de Dios. Y a veces uno se cansa, hace el esfuerzo, pero este evangelio es para valientes. Vean ese hombre que iba con la carga. Muchas veces nosotros vamos con cargas. ¿Y cuándo se le quitó esa carga? Vamos a ver el siguiente video. Aquí lo vamos a ver, el número 2. Cuando él llega a la cruz, cuando él llega a ver, a contemplar al Señor. El cual siendo rico, Se hizo pobre por vosotros, se hizo pobre para ti, peregrino, para que por medio de su pobreza pudieras hacerte rico. Para que vosotros por medio de su pobreza pudierais haceros ricos, para que vosotros por medio de su pobreza pudierais haceros ricos, para que vosotros por medio de su pobreza pudierais haceros ricos. Siendo así que por causa de nuestras iniquidades fue él llagado. Su sufrimiento nos trajo la paz. Por sus cardenales fuimos curados. Padre, perdónalos. perdóname a mí. Todo ha terminado.
terminado. Por este evangelio sois salvados, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Las palabras de este libro jamás pasarán. Tu nombre en adelante ya no será peregrino. Tu nombre será ahora cristiano. Con Cristo desaparece la carga. Le dan una nueva ropa. Esa llave que le entregan es la llave de las promesas. Ahora no va solo, no va con carga. Y sigue el camino porque va a tener más problemas. En el camino son muchos hasta llegar a la Nueva Jerusalén. Esa llave de las promesas lo ayuda en las dificultades. Y eso también nos ayuda a nosotros. Una nueva ropa, un hombre nuevo, una mujer nueva. ¿Por qué la gente deja de venir a la iglesia? ¿Por qué ustedes ven que las visitas están un tiempo y se van? Porque están en este camino, tratan de ser mejores, pero con su propia fuerza, con su propia justicia, van cargando esta mochila pesada hasta que no la pueden soportar. Quieren ser ovejas, pero su naturaleza es de lobo. Pero nosotros ya llevamos años, mi hermano. Está bien para la hermana Ruth, para la hermana Margarita, ya en 5 o 6 años. Pero nosotros debíamos estar ahí presente, apoyando en lo que fuese. Debemos tener ese manto de justicia que el Salvador nos imparte por la fe. Y entonces guardaremos los mandamientos, tendremos justicia, no la justicia del fariseo que cumplía, ayunaba, hacía esto otro, estaba en el templo. El escriba era docto en la Biblia, se sabía la escritura de memoria muchas veces. Nosotros durante años, décadas en la iglesia que llevamos, ya no hemos aprendido la Biblia, la hemos leído varias veces. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve si tenemos una justicia humana propia? Cuando hagamos algo, tiene que hacer para agradar a Dios. Cuando yo tengo en mente que es para el Señor, es para su reino, en este caso, el evangelizar en el grupo pequeño, es para ganar almas, es para hacer el bien a esas personas como nosotros. Un día estuvimos en tinieblas, vino alguien y nos dio un volante, nos dio un curso, nos ayudó y nosotros nos ayudamos. Tiene que haber esa renovación del corazón, mis hermanos, y disculpen que se los diga, pero estaría mal de mi parte si no se lo dijera, porque en esta iglesia queremos hacer lo que Dios quiere. Y vamos a leer Isaías 64:6. Isaías 64:6, un texto muy conocido, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, todo lo que podamos hacer es malo. Necesitamos la justicia divina. Cuando se obra por la justicia de Dios, teniendo en cuenta a Dios, tiene valor. No cuando yo lo hago sin Dios. Si ayuno sin Dios, dejo de comer carne sin Dios, todo lo que es sin Dios no sirve. Es un trapo de inmundicia, es sociedad. Y por eso que vemos nosotros hombres que no se quejaban cuando evangelizaban, hombres que lo daban todo. Ustedes pueden ver Lutero, por ejemplo, lo querían matar. Wycliffe, en la Biblia, Jeremías, Isaías lo mataron. Mis hermanos, esta iglesia se ha fundado en la sangre, en el esfuerzo, en el sacrificio, y todo lo que tenemos hoy en día son comodidades. Si viviéramos en los tiempos, por ejemplo, de Juan Jos, un hombre que fue encarcelado por hacer el bien, por predicar en la palabra
común. Vamos a ver, y miren cómo muere este hombre, que es Juan Jos, porque había participado de la justicia de Dios. Él estaba conectado, no como los fariseos que iban al templo, ayunaban y todo eso, y estaban desconectados. Colócalo ahí, por favor. Miren, dale el volumen. Para rescatar almas. Por predicar estaba ahí. De mí, Jesús, hijo de David. Dice que murió cantando. Fíjense, nada que ver con los egoísmos de hoy. ¿Por qué estaba ahí? Porque predicaba en el lenguaje de la gente para salvarla. ¿Se dieron cuenta lo que él dijo al principio? Todo lo que él había predicado, no le importaba a él morir para testificar que lo que él decía era para salvar almas. Y dio hasta la vida. Juan Jos. Muchas veces nosotros miramos las cosas como el mundo, tenemos tantas comodidades, pero vean que los hombres de Dios que tienen la justicia divina, ellos entonces están dispuestos a todo, con sacrificio, con esfuerzo. Y yo sé que muchos viven lejos, pero cada uno tiene que hacer su aporte. No es fácil. Podemos tener correcciones externas a través de los años, pero pueden ser solamente eso, correcciones externas. Yo les voy a leer acá, en Exaltada a Jesús, la página 157, lo siguiente, dice: es cierto que puede haber una corrección del comportamiento externo, a lo mejor durante 20, 30 años usted ha cambiado cosas, es cierto que se puede cambiar, pero mire lo que dice, sin el poder regenerador de Cristo. Ya no toma Coca-Cola, ya no come azúcar, pero lo hace sin el poder regenerador de Cristo. Ahora hace recetas más sanas. El amor a la influencia, sigue diciendo, y el deseo de la estimación de otros pueden producir una vida muy ordenada. El respeto propio puede impulsarnos a evitar la apariencia de mal, pero un corazón egoísta puede ejecutar obras generosas. Siendo malos, podemos hacer cosas buenas y nos podemos engañar que estamos practicando la justicia de Dios como los fariseos, como los escribas, como decía el texto. Pero eso no nos va a llevar más allá. Se ve la vida en los frutos. Este hombre, una vida de frutos. Hasta murió cantando. ¿Cómo? Ese es el cambio interior que se debe hacer. Por eso que ahí pusimos ese texto que ustedes ven ahí en la pared. Dice, lo primero, el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Si nosotros decaemos, ya no estamos amando a Dios, estamos violando la ley. El primer mandamiento lo estamos pisoteando. Y eso tiene que ser en forma natural en nosotros, no obligado. Tampoco se recibe las cosas obligadas en el Señor. Todo esto, esta gente lo hacía porque lo amaba, porque amaba a su prójimo. Querían ellos ayudar. Y se tiene que dar frutos, mis hermanos, frutos de justicia, de ser bienhechores. Vamos a Filipenses 1:10. Ahí en Filipenses 1:10 también nos presenta algo similar. Esta es la justicia mayor, una justicia que está ligada al Señor. Filipenses 1:10. A ver si lo tenemos acá. Ahí está. Para que aprobéis lo mejor, dice, a fin de que seáis sinceros. Ya hemos explicado esa palabrita. Sincero, que no oculta nada. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Llenos de qué? De frutos. ¿De qué? De justicia. ¿Que son por medio de quién? Por medio de Jesús. No es un fruto de una buena obra que nace de ti porque somos trapo de inmundicia. Pero acá dice que somos frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. ¿Y para qué? Para gloria y alabanza de Dios por siempre, jamás. Vamos a ser nosotros testigos, testimonio vivo
de la transformación de un ser vil, lleno de maldad, lleno de errores, lleno de imperfecciones, pero que por el poder de Dios fue transformado y ahora vive dependiendo del cielo y tiene frutos, como decía acá, frutos por medio de Él en nosotros. Entonces, estamos viviendo, tenemos esa justicia en nuestra vida, lo hemos visto, quizá alguna persona que me está escuchando en cualquier parte del mundo, primera vez que escucha esto, porque llevaba 5 o 6 años y pensaba de que era sentarse el sábado e irse para la casa y ya, una apariencia de bien, pero tiene que ir adentro, al corazón, que haga un cambio. Y ahí, cuando hay ese cambio, se puede dar hasta la vida de Jesús. No importa que sea lejos, no importa que haga calor, no importa que llueva, que haga nieve, porque se goza en el Señor, mis hermanos. Esa es la justicia de Dios que está conectado. Y por eso que vemos hombres valientes que no eran valientes, pero que son valientes cuando están en las cosas de Dios. Por ejemplo, Lutero, veamos a Lutero acá, cuando se enfrentó ante el emperador Carlos V, que cuando iba a Worms, allá donde se hizo este juicio que vamos a ver, colócalo desde el minuto 2, por favor. Déjalo listo en el minuto 2. Cuando él iba, no iba en carro como tenemos ahora, él iba en carreta, tirada por caballo. Y cuando él iba avanzando por las ciudades hasta llegar a donde le hicieron el juicio acá que vamos a ver, en las paredes decía muerte a Lutero. Que lo maten al sajón. Entonces, como el sajón Jos. ¿Cómo se sentiría usted que en la pared allá dijera muerte y aparecía su nombre? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo me sentiría yo? Horrorosamente, ¿no es cierto? Porque uno que salgo y tengo que mirar para todos lados porque me pueden hacer algo. Este hombre vivió eso desde su lugar hasta llegar a la dieta. No le importó que lo mataran también, se arriesgó. Dale, por favor. La fe de un solo hombre hizo tambalear la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan que vimos en la escuela sabática? La fe de Daniel, un solo hombre, llevó el evangelio a todo el imperio babilónico. Pero se requieren hombres de fe, de sacrificio. ¿Estaba en la comodidad? No, estaba en la cárcel, Lutero. Y no le importaba, dice, si me matan, bueno, pero era para, no podía ir en contra de su conciencia. Mis hermanos, era una cosa natural en él ser fiel a Dios. Muchos de nosotros hemos llegado a la iglesia como peregrinos con una carga de pecado y quizás hasta el día de hoy sea una carga pesada llevar a la iglesia, viene pero apenas. Esto era una cosa natural, no le importaba perder la vida. A eso tenemos que llegar. ¿Y qué decir de Jesús? Jesús lo mismo en forma natural, dio su vida por nosotros. Lo maltrataron, lo golpearon y nosotros somos demasiado cómodos muchas veces. Pongamos a Dios en nuestras prioridades, mis hermanos. Pongamos al Señor en primer lugar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es algo tan que nosotros conocemos. Se habla tanto de la cruz, se habla tanto de la muerte de Jesús. Se pone en los cementerios, cuando la gente se muere, en los templos, ustedes ven un templo grande con la cruz y todo, pero el significado de la cruz no se predica. El significado de la cruz es una muerte al yo. Es vivir para otro, para el Señor. Vamos a leer que el Señor lo dejó en distintas partes de la Biblia. Lo dejó, por ejemplo, en la agricultura, en la naturaleza. En Juan, en el capítulo 12, habla del grano de trigo, para que cualquiera lo entendiese, aunque fuera un agricultor que quizás nunca fue al colegio, pero cuando la semilla del grano de choclo cae, de maíz, da fruto. Y tenemos ahí Juan 12, a ver si el 23, Juan 12, o el 23, ya, veamos. Dice, Jesús le dijo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero al morir, lleva ¿qué cosa? Mucho fruto.
Esta iglesia fue fundada en la sangre, mis hermanos, en el sacrificio, en el vilipendio, y mientras más sangre, más poder tenía. Mientras más esfuerzo y sacrificio, más fruto vamos a tener. Y ahí dice que si tú no mueres a tierra, no caes en tierra y mueres, quedas solo. ¿Y qué pasa con la coronta de maíz? Usted echa un grano y hay como 100 granitos que se van multiplicando. Así debiera ser nuestra vida si tuviéramos la justicia divina en nuestros corazones. No venir solamente por una cosa formal que me quiero salvar y por lo tanto voy a la iglesia y leo la Biblia. No es eso, es una cosa más profunda. Y muchas veces la gente se pone la cruz en la gargantilla aquí, ¿te lo han visto? Se la pone de adorno y dice, yo soy cristiano, dice. O las iglesias están llenas. No es lo mismo una iglesia a otra iglesia. Ustedes tienen que saber eso. Hay muchas iglesias, aquí hay una iglesia aquí cerca también. Pero ¿qué pasa ahí? Les prohíben a los predicadores decir determinadas cosas. Yo fui en Dyckman, allá en Nueva York, uno entra, fui a predicar y me invitaron y ustedes ven las pantallas de televisión afuera. Acá adentro cámara de televisión, los asientos blanditos, grande escenario, los mejores micrófonos, no como nosotros que tenemos muy simple. Pero que antes que yo predicara dijeron así, en esta iglesia no se habla de esto, no se habla de la persecución, no se hace esto. ¿Pero cómo? Porque los hermanos se asustan. Podemos tener un gran edificio, pero lo importante es la palabra de Dios, mis hermanos. No es lo mismo que usted vea un bautista, un pentecostal, un adventista. Los temas que se predican aquí son muy distintos a los que se predican incluso en otra iglesia adventista. Me decía un hermano, me agradecía por los videos que yo le envío constantemente a distintas partes. ¿Sabe? Me decía, en mi iglesia, el pastor, 20 minutos dando anuncios. Cantaron como 15 minutos. Predicó 10 minutos. Y eso fue todo el tema, todo el culto de la mañana. Mucho canto, mucha anécdota. Y ustedes creen que hablan la Biblia como nosotros aquí, que vemos texto, Elena de White. No, no es así. Tenemos un privilegio, mis hermanos, aquí, que podemos predicar en forma libre, pero el diablo también lo sabe. Con su asistencia ya estamos haciendo la obra de Dios. La iglesia somos todos nosotros. ¿Saben ustedes por qué se termina en la iglesia? Porque la gente no viene. Empieza de a poquito, empieza su justicia propia. Miren, voy a leerla acá. Dios nos cuida. En la página 85 dice, todas las fuerzas satánicas no tienen poder para vencer a un alma que con fe sencilla se apoya en Cristo Jesús. Si nosotros como iglesia nos apoyamos en Cristo, no hay ninguna cosa que nos vaya a derribar. Pero tenemos que ser consagrados, tenemos que vivir la palabra, un pequeño remanente, pero un remanente fiel. No un remanente que ande tibio para allá y para acá, que sea fluctuante. Cada uno tiene que ver. Tenemos que recibir ese manto de justicia y tenemos la Biblia llena de ejemplos de gente que murió. Estamos presentando algunos acá también, de Lutero, de Tyndale. Ustedes ven como Tyndale también por predicar, por traducir la Biblia al inglés, lo pusieron igual que Juan José en una estaca ahí y lo quemaron vivito. Pero ¿qué pasó con Tyndale? El trabajo de Tyndale fue fruto para la Biblia en Inglaterra, donde llegó a millones. Pero es con sacrificio la cosa. Cuesta. Una iglesia que sufre, que arde, es una iglesia que ilumina. Si queremos frutos para se salven las almas, que lo amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, tiene que haber esfuerzo, sacrificio, tiempo, dinero, tantas cosas que se requiere. Y una sola persona puede destruir todo también. Es difícil, pero ¿qué dice ahí? Si estamos con Cristo, entonces vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. Así que tengamos ese ánimo y podamos nosotros cada día ver al Salvador y no vivir mi propia justicia, con mis propios méritos, transformaciones externas. Necesitamos transformación del corazón, desde adentro, una decisión que le diga al Señor, si te he fallado, Señor, en el pasado, renueva
tu espíritu, un espíritu recto dentro de mí. Y también viene con el asunto de los mártires, de las persecuciones, porque si ahora somos tan delicados que cualquier cosita nos ofende, ustedes ven el problemita de la otra vez, una cosa tan pequeña, porque no estamos convertidos. Ese es el tema, en expresarnos, en el trato, en los enojos, la diferencia, uno tiene que ser paciente con los demás. Voy a leer acá otra cita, dice, en el Espíritu de Profecía, en la página 292, Fe y Valor, dice, en esta época de apostasía, es el tiempo que vivimos, en esta época de apostasía casi universal, Dios llama a sus mensajeros para que proclamen su ley en el espíritu y el poder de Elías. Si vemos que hay tanta gente que se aleja de Dios, de nuestra misma iglesia, de la iglesia bendita, y vemos que el mundo está terrible, dice acá, tiene que haber mensajeros que proclamen la verdad con el espíritu y el poder de Elías. Y ustedes ven a Elías que andaba con un manto, el profeta andaba con un manto. ¿Para qué lo que era ese manto? Andaba para arriba y para abajo, andaba caminando, no andaba en caballo ni en carro. ¿Para qué ese manto? ¿Usted sabe, manita? ¿Por qué Elías tenía un mantito? Hermana Gladys, ¿usted sabe por qué andaba con un manto? Elías, ¿sabe por qué andaba con un manto? Porque él caminaba a larga distancia, iba predicando, iba guiando al pueblo, y para dormir se tiraba la manta ahí, en el campo, en las piedras, en el pasto, donde sea. Es el espíritu, por eso dice acá, tenemos en esta época de apostasía casi universal, o sea, casi todo el mundo. Dios llama, te llama a ti, me llama a mí. Dios llama a sus mensajeros para que proclamen su ley en el espíritu y el poder de Elías. Era un hombre consagrado. Y nosotros debemos ser igual. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos por armas de Gabriel, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Luchar aquí sí.